Pasa un poco como en Zaragoza, ¿sabes? Cuando construyen nuevos edificios, encuentran tumbas romanas, pues aquí pasa lo mismo, encuentran bombas. La techumbre de paja es algo muy clásico normando y cada 10 años pues se peina y se corta, es un poco como el principio del pelo, salvo que cuando está medio calvo pues hay que cambiarlo entero. La verdad es que me encantan los quesos, me he habituado un poco a comer queso antes de comer, después de las comidas, un poco a la francesa. La gente es muy maja y te ayuda y eso a integrarte bien, o sea que no hay problema. A veces cuando hablas un poco no te entienden y tienes que repetir varias veces, pero les gusta mucho el acentillo español. ¡Ah, usted viene del sur! Eso te lo dicen mucho. En nuestro jardín tenemos un huerto, era sobre todo para poder plantar cosas de Zaragoza. Tuvimos borraja, la alcachofa es también de Zaragoza y probamos un año las cebollas de Fuentes, pero no funcionaron. Esta semana estamos en Normandía, en el norte de Francia, y en estas mismas playas es donde se produjo el desembarco más famoso que cambió el rumbo de la historia. Pues bien, en los próximos minutos vamos a conocer también las historias de algunos aragoneses que en su día pusieron rumbo hacia esta tierra, una tierra de costas increíbles que inspiró a muchos pintores impresionistas. Pero si además quieren disfrutar de buena sidra y de buenos quesos, quédense con Aragoneses por el Mundo, porque comienza nuestro viaje.